digamos, se criminalizó, ahí sí, digamos, por la vía penal, a una mujer que se conoce como el caso Manuela. Y lo que sucede es que ella tiene una emergencia obstétrica y acude a los servicios de salud públicos de su país, pero aquí es bien importante el contexto, digamos, jurídico. El Salvador es de los países que prohíbe la atención al aborto, es decir, prohíbe, y el aborto es un delito en todos los supuestos. Y el caso de Manuela fue un caso paradigmático porque representó cómo una mujer que está enfrentando digamos, un desenlace de este tipo, con necesidad de una atención urgente, por las condiciones que te estoy diciendo, en lugar de ser atendida, el personal de salud, en cuanto piensa o sospecha que hubo un aborto inducido o que se tomó algo o que usó algo, entonces notifican a las instancias de procuración de justicia, y en lugar de que la atención sea la prioritaria en salud, entonces empieza ahora sí la criminalización, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Ultrasonido. Hemos estado hablando del tema violencia obstétrica y hemos estado viendo en los episodios anteriores la violencia obstétrica desde el lado pues físico, emocional, de experiencia. Pero nos estaba haciendo falta un tema muy importante, que es verlo también desde el lado legal. Y por eso el día de hoy mi invitada es la abogada Pilar González. Bienvenida. Muchas gracias, Fernanda. Qué gusto acompañarles. Gracias a ti por darte este espacio. Como decíamos hace rato, a veces la agenda es un poco loca, pero muchas gracias que estás aquí. Y bueno, justo me gustaría empezar pues conociéndote a ti, Pilar. ¿Cómo es que tú pues llevas esta práctica del derecho enfocado a la violencia obstétrica, ¿no? Que ahorita me estabas diciendo, también tiene que ver con los derechos pues reproductivos, ¿no? De las mujeres. Sí, tal cual. Pues gracias por la invitación e igual voy adelantando un poquito de mi perfil. Yo soy abogada y quizás por mi formación, digamos, tradicional en materia civil, penal, en algún momento de mi vida me voy acercando a las preguntas de por qué el derecho también puede ser partícipe de criminalizar a las mujeres, específicamente en temas vinculados con derechos reproductivos, sobre todo pensando en temas de aborto y principalmente también en otros como la esterilización forzada. Entonces, poco a poco, digamos, por estas inquietudes de por qué el derecho regula los cuerpos femeninos de cierta manera, que bueno, quizás es un espacio muy corto para dar una clase sobre cómo sucede esto, me voy involucrando en lo que en derechos humanos se conoce como derechos sexuales y derechos reproductivos, con una intención, digamos, sí, de revelar qué es lo que dice el discurso del derecho, qué es lo que ha dicho, y cómo también en estos temas que vamos a abordar y que ustedes han abordado en estos meses, también hay una conexión con cómo funciona el lenguaje médico también. Claro. O sea, digamos, como disciplinas, el derecho y la medicina tienen ciertas reglas que producen cierta jerarquía, relaciones de poder, y en el caso de la medicina, la relación personal de salud-paciente, digamos que ya de por sí genera tensiones, claro, tensiones de carácter histórico, al igual que sucede en el derecho. Entonces, digamos que por un interés, sí, como toda investigación feminista, empiezo con temas vinculados con aborto, me voy involucrando poco a poco en lo que la Suprema Corte de Justicia de este país conoce como el derecho a decidir, que no es otra cosa que este derecho que está vinculado con derechos como el derecho a la salud, a la integridad personal, al proyecto de vida, a la autonomía, vinculado con las decisiones reproductivas, o sea, es decir, si se desea tener descendencia, el acceso, por ejemplo, en temas actuales como técnicas de reproducción asistida, claro, pero también dentro de esta gama del derecho a decidir estaría el otro tema, que sería el derecho a no tener descendencia, involucrados dos temas principales, que es aborto, acceso a aborto seguro y acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, digamos, claro, que esa es mi historia, mi conexión con estos temas. Oye, dijiste algo que me gustaría como que nos explicaras un poquito. Se criminaliza a la mujer en los términos pues legales, que muchas veces pues sí, ha habido casos donde pues sucede un aborto espontáneo, no lo toma así el sistema y entonces se criminaliza a la mujer.
¿Cómo sucede esto? Digo, ahorita ya di como un ejemplo, pero... Sí, no, y es un muy buen ejemplo para entenderlo. Creo que la palabra criminalización, digamos, jurídicamente significa algo. Nos imaginamos como el sistema penal. Quizás lo vamos a mencionar como en dos aspectos. Ahora primero en el aspecto penal. En casos como los que tú dices, hablar de aborto, digamos que tenemos una costumbre de pensarlo vinculado con aborto inducido, pero no necesariamente es así. Es decir, hablar de atención al aborto en condiciones seguras involucraría también brindar atención de urgencia, ¿no? A mujeres que incluso tienen una maternidad deseada, o sea, tienen un proyecto de maternidad deseado y que por alguna situación de salud hay alguna complicación que necesita ser atendida de manera urgente, ¿no? Entonces estaríamos hablando en ese sentido de la atención en aborto seguro. Y lo que sucede en la criminalización, y que si me permites, luego los casos jurídicos que resultan paradigmáticos pueden ser útiles para sí, mencionar algún ejemplo, Ajá. justo. Hace unos años en El Salvador, en el país del Salvador, se criminalizó, ahí sí, digamos, por la vía penal, a una mujer que se conoce como el caso Manuela. Y lo que sucede es que ella tiene una emergencia obstétrica y acude a los servicios de salud públicos de su país, pero aquí es bien importante el contexto, digamos, jurídico. El Salvador es de los países que prohíbe la atención al aborto, es decir, prohíbe, y el aborto es un delito en todos los supuestos. Entonces, cuando llega esta usuaria de los servicios de salud, que además es bien importante también nombrar que son personas en condiciones precarias, es decir, cuando hablamos de violencia obstétrica como una modalidad de la violencia de género, estamos o tenemos que poner atención a las sujetas que lo padecen, y no es casualidad que sean mujeres, digamos, que provienen de contextos precarizados, ¿no? En el Con caso falta de información. Sí, sí, acceso a servicios de salud, sin trabajo, ¿no? Mujeres indígenas. Y el caso de Manuela fue un caso paradigmático porque representó cómo una mujer que está enfrentando un desenlace de este tipo, con necesidad de una atención urgente, por las condiciones que te estoy diciendo, en lugar de ser atendida, el personal de salud, en cuanto piensa o sospecha que hubo un aborto inducido o que se tomó algo o que usó algo, entonces notifican a las instancias de procuración de justicia, y en lugar de que la atención sea la prioritaria en salud, entonces empieza ahora sí la criminalización, ¿no? Llegan el personal, digamos, de la policía, del Ministerio Público, y en el mensaje, digamos, tan potente que me parece que es importante transmitir, es como una atención en salud se convierte en el inicio, digamos, de una averiguación en materia penal. Y la fotografía que me gustaría que se imaginen es ver a una mujer en estas condiciones, porque así le pasó a Manuela, con unas esposas a la camilla, ¿no? Pero la situación... Habiendo perdido a su bebé, no me quiero ni imaginar. Y con hijos también, con un esposo fuera del país, o sea, la historia del esposo que migra a Estados Unidos para trabajar. Es una historia de verdad una gran falla del sistema. Sí. Y que habla también de las consecuencias de qué significa, y aquí también es importante eso, quizás en otros episodios lo han platicado, pero que el personal de salud es verdad que puede actuar por miedo, por temor, o sea, ante reglas, digamos, tan estrictas, que luego tan estrictas o que se contradicen, dicen mejor denuncio por cualquier cosa, ¿no? Si sí o si no, denuncio. Sin embargo, también, y eso es algo muy importante en nuestro país, hay reconocido un deber de confidencialidad y un secreto profesional en la práctica médica. O sea, es una obligación. Como en el derecho. Tienen cosas muy parecidas. Tienen cosas muy parecidas. Por eso te decía antes que es muy importante hacer estos puentes. Y en el caso de Manuela, pues sí reflejó esto, ¿no? Que la criminalización en un estado puede tener efectos sobre el cuerpo de las mujeres, porque el personal de salud, pongamos por ahora, digamos, para no discriminar al propio personal de salud, por desconocimiento, por temor a represalias de algún tipo por parte de sus jefes, ¿no? Notifican a las autoridades de carácter judicial, ¿no? Claro. Y entonces empieza toda esta cadena que al final tiene repercusiones sobre los cuerpos de las mujeres. Por eso hablar de violencia obstétrica me parece que sí es muy importante que podamos sensibilizarnos sobre quiénes son las sujetas a las que atraviesan estas violencias. Claro. Y yo quisiera pues apuntar, ¿no? ¿Cómo? A ver, en principio es difícil, y una de las razones por las que existe este podcast es porque yo me di cuenta que muchas mujeres no se han enterado que sufrieron violencia obstétrica
¿no? ¿Por qué? Porque lo dijiste hace un momento, hay una cosa de jerarquía donde una mujer en un estado tan vulnerable que te propone un parto, ¿no? El embarazo, pues entregas pues todo tu ser a esa persona que en teoría pues sí sabe más que tú, ¿no? Que hemos visto a través de los episodios que en cuestión de parto, la mujer en nuestros genes pues hay mucha sabiduría ahí, ¿no? Y mucho conocimiento. Pero bueno, ya le estamos dejando a esa otra persona que tome todas las decisiones y que pase por encima de a veces tus derechos y tu integridad como mujer. Ya te diste cuenta. Y luego, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué pasa en el sentido jurídico? Empezando porque el colegio de ginecólogos no acepta el término violencia obstétrica. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo a acusar a alguien de algo que ni siquiera ellos reconocen que existe? Sí, fíjate que es una de las discusiones más importantes, me parece, en temas de derechos reproductivos, ya en este caso, porque podríamos pensar que hay dos estrategias, ¿no? Hay personal de salud que, digamos, le hace mucho ruido que se nombre algo, cuando ya, digamos, en los propios vocablos de la práctica médica, jurídica, está nombrado, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar en negligencia médica, en impericia, en algún tipo de, digamos, de violencia que se refleja en el maltrato, ¿no? Digamos. Entonces, esa sería una postura que podría decir, bueno, ¿por qué necesitamos nuevos vocablos o por qué utilizar vocablos cuando ya tenemos algunas herramientas para poder, digamos, tomar algunas rutas de acción? Hay otras personas, no necesariamente dentro del sector salud, que dicen es necesario nombrarlo. Y eso es una práctica muy importante de los feminismos, porque como sabemos, muchas de las violencias que nos atraviesan a las mujeres y a las disidencias sexogenéricas también no son nombradas, ¿no? Claro. Y es hasta que se nombra, justo eso pasa con la violencia de género, que parece que hay como una revolución social sobre, pero ¿por qué ahora? Y esta frase tan famosa de ahora todo es violencia. Sí. Pero es importante, me parece, reconocer que antes no era nombrado, ¿sí? Entonces, no es que no existiera, solo no le habíamos puesto el nombre. Ajá. Tal cual, no es que no existiera. Y precisamente me parece que es muy importante nombrar este tipo de violencias, así como se nombró, no sé, a la violencia familiar en su momento, ¿no? O sea, también la historia de la violencia familiar. Claro, eso no es educar, eso es violencia, ¿no? Claro, o sea, también fue muy importante nombrarlo y aunque a lo mejor nos cueste mucho, bueno, un poco de trabajo, tal vez ahora ya diríamos, no, pues cómo no vamos a hablar de violencia familiar, ¿no? Ajá. O violencia laboral o violencia docente. O sea, me parece que sí es muy importante nombrarlo porque nos permite tener palabras para nombrar algo que antes no era dicho y que era, digamos, nada más era en secreto, ¿no? Claro. O sea, nuestras madres, nuestras abuelas enfrentaron estas violencias. Y las normalizaron. Y las normalizaron. Y como tú muy bien dices, porque la persona en la que confías en un momento tan vulnerable de tu vida en que estás preocupada, sí, por lo que está ocurriendo en tu cuerpo, pero también estás preocupada por lo que le está pasando al otro ser, ¿no? Que está en un momento muy cercano al nacimiento, ¿no? Entonces, sí me parece que el uso de este tipo de categorías es útil, es valioso, sobre todo para nombrar algo que antes no se nombraba, que es muy importante y por eso no quisiera también estigmatizar al personal de salud, porque me parece que el personal de salud, hay personal de salud aliado, tanto en el sector público como en el sector privado, y es importante que platiquemos, ¿no? O sea, si ellos dicen o ellas dicen, pues me resulta complicado nombrarle violencia obstétrica, pero sí sé que eso es impericia o eso es negligencia, sí reconozco la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las usuarias, digamos que hay camino al diálogo. Okay. Y quizás, y si me permites también dejarlo como un punto interesante. O sea, la regulación de la violencia obstétrica en nuestro país es todavía muy diversa, ¿sí? La ley, digamos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias todavía no la reconoce, todavía no la describe. Sin embargo, hay leyes de acceso locales que ya hablan de violencia obstétrica. Ya también hay un movimiento que a mí me está interesando mucho que habla de violencia ginecobstétrica también, ¿no? O sea, como para ampliar. Claro, porque si no nada más es una violencia cuando vas a parir. O sea, sí, creo que, híjole, podría decir que creo que todas hemos sufrido un tipo de violencia
ginecológica, ¿no? Sí, también. Y me parece que sí es muy importante identificar cómo él va al rompecabezas, porque no necesariamente significa que hablar de violencia obstétrica es meter a la cárcel a los médicos o a los ginecólogos, ¿no? O sea, digamos que hay que conocer muy bien cuáles son las vías de acción, acercarnos. En materia penal, digamos que también hay un sector del sector salud que dice, bueno, de todas formas, hay varias vías. La penal es una de ellas, ¿no? E incluso no teniendo el delito de violencia obstétrica, hay forma, ¿no?, de, ante una violencia grave, digamos, de derechos humanos, activar la vía penal, ¿no? O sea, lo que me gustaría transmitir con este mensaje es que no necesaria, o sea, al nombrar la violencia obstétrica, no estamos diciendo metamos a la cárcel al personal de salud, ¿no? Implica visibilizar un fenómeno que ha sido, digamos, ocultado, no es que no exista, como tú muy bien dijiste, no es que apenas apareció, sin embargo, es importante poner atención porque se trata de un fenómeno que, digamos, como sucede con el ámbito de la salud, ¿no? La práctica del paternalismo médico, digamos, que genera una serie de prácticas que atraviesan las relaciones de poder vinculadas con el género. Y eso hace, ¿no?, que sea importante, me parece, nombrarla. Sí, es interesante, ¿no? Cómo lo estás exponiendo, que no... Pues claro, al final del día, y por lo que ellos dicen, no aceptamos el término violencia, pues porque estoy 100% segura que ellos no lo hacen con una intención de violentar. Lo hacen porque también así es lo que han aprendido. O sea, sí se les ha enseñado, ¿no? Creen que es lo mejor para nosotras. Nosotras nos hemos creído también que eso es lo mejor porque pues se ha vuelto natural, ¿no? Se ha vuelto natural tenerle miedo a un parto sin anestesia, se ha vuelto natural preferir una cesárea programada y creo que poco a poco pues hemos estado, como dijiste hace rato, nombrando y entonces empezar a poder tomar decisiones. Pero justo, ¿qué pasaría? O sea, ¿a dónde tendría que ser que acuda una mujer en primera instancia cuando dice, a mí me pasó esto? Pues no vas y le vas a tocar al consultor, al doctor, a gritarle y a llorarle de qué me hizo, porque pues no, por ahí no va la cosa. ¿A qué instancia, con quién tendría uno que ir a...? Porque también entiendo, no todos los licenciados en Derecho van a entender esto. O sea, seguramente llegará una mujer con o un abogado a decir, oye, me sucedió esto, fui víctima de violencia obstétrica. Y estoy casi segura que la mayoría de los casos van a decir, ¿pero de qué me estás hablando? Si esto le pasa a todas las mujeres, ¿no? O sea, si esto es lo normal, porque es lo que nos han dicho por tantos años. Todavía no hemos dado ese brinco para que cuando alguien lea una lista de lo que ha sido violento en un parto o en una cesárea, o una cesárea innecesaria, diga, ah, claro, esto es violento. No, todavía no estamos ahí. Entonces, ¿con quién tendría que ir? ¿Cuál sería como ese primer, pues, pasito, no? Ahora con lo que dices es bien importante que también se ponga al centro lo que quiere, ¿no?, la paciente o la usuaria de los servicios de salud, porque en este tema en particular está muy bien documentado por las personas que investigan violencia obstétrica que es poco probable que las mujeres activen alguna vía. Claro. ¿Por qué? Pues porque, como habíamos comentado, estás en un momento de alta vulnerabilidad, ¿no? Cuando te dan el alta, digamos que lo que menos quieres saber, ¿no? Es, digamos, iniciar alguna queja ante el hospital o ante algunas instancias que ahorita comentamos, ¿no? O sea, digamos que ya de por sí es un momento muy, muy vulnerable como para empezar a pensar qué quiero hacer, ¿no? Y si voy a demandar en términos generales. Más bien tú te quieres ir ya a tu casa con tu bebé, olvidar. Y además también están este acompañamiento, ¿no?, de mujeres que, bueno, si eres, digamos, cuentas con ese apoyo, ¿no?, esta estrategia, este apoyo sostén, digamos, ¿no? Te van a decir, no te preocupes, o sea, es normal, o sea, ya ni modo, ¿no? Porque también ellas están enfrentando este tipo de violencia, ¿no?
Y entonces, como tú muy bien decías, creo que una estrategia muy, muy útil es este tipo de espacios en donde se nombre, en donde podamos hablar sobre estos temas, en donde igual también de amiga en amiga o de familiar en familiar digan, no, bueno, es que eso no estuvo, no fue normal, ¿no? O sea, que no te hayan permitido alimentar a tu bebé inmediatamente, o el apego, ¿no? El apego inmediato. Eso, digo, a lo mejor tendrá distintos matices, pero sí es, digamos, una práctica que ya no es deseable, ¿no? Uno sabe que debe haber apego inmediato, ¿no? Y que aún se practica mucho que sí, no se los pasa. que no se los pasa, ¿no? También la alimentación inmediata, ¿no? Entonces, sí creería que, bueno, tenemos que poner esto como depende de lo que necesite y del estado en el que se encuentre, ¿no?, la usuaria de los servicios de salud. Porque también luego podemos, como abogadas, te decía hace ratito, cometer esta, sí, como torpeza de decir, sí, presenten quejas, denuncien, ¿no? Más bien necesitamos como priorizar qué es lo que... Y no prescribe, porque sé que algunos, pues no sé si llamarle tal cual delito a esto, es que no sé, todavía es como algo que está muy en pañales, ¿no? Sí. Porque sé que algunos prescriben, ¿no? Es como vas a denunciar algo, no, pero ya fue, o te tienes que esperar, o ya te esperaste mucho, ¿no? Esa es una pregunta muy importante. Digamos que tenemos estas herramientas de derechos humanos que harían como con una adecuada asesoría que la persona ahora sepa que no, o sea, que esa violencia que sufrió persiste en el tiempo, ¿no? Okay. Y sobre todo cuando hablamos de algún tipo de, no sé, incluso no dijimos que era violencia obstétrica, pero estoy segura que podemos ya dimensionar que implica estas expresiones de violencia de género, que puede ser una acción, una omisión, y que puede tener repercusiones de carácter físico o psicológico. Claro. Entonces, podemos sospechar que algún tipo de violencia, por ejemplo, alguna humillación, algún maltrato verbal incluso, que también tenemos el problema de que la violencia psicológica luego, ¿no?, se cuestiona porque eso no es tan importante, pero que puede tener consecuencias en la vida de una persona, de cualquier persona. Sí, fíjate que, bueno, les recomiendo, no sé si has leído este libro que se llama Mamá desobediente, de Esther Vivas. Ay, sí. Pues yo no lo estoy leyendo porque no tengo tiempo de sentarme a leer, pero ahora estoy siendo fans de los audiolibros, entonces lo estoy escuchando. Y algo que me llamó mucho la atención cuando va a estos capítulos hablando de la violencia que viven las mujeres en los partos, que hay muchas mujeres que tienen traumas posparto iguales a los traumas después de una violación. Eso me pareció a mí brutal, porque, y de hecho ella ahí menciona el caso de una mujer que dice, mi bebé se hizo con amor, pero nació a través de una violación. Eso a mí me pareció rudísimo, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas, ¿no?, esta parte psicológica, pues sí, que es muy delicada de poder hacer ver a los de afuera, a una institución, que fue un parto, pero lo que se vivió, pues no fue un parto, ¿no? Claro, y por eso las consecuencias de esa violencia o de eso que se vivió podrían llenar de contenido que no haya un plazo, digamos, determinado, porque se están enfrentando, o sea, las consecuencias se están viviendo todavía en el tiempo. Y eso es muy importante porque también incluso la Corte Mexicana, aunque no habla de la violencia obstétrica como tortura, sí menciona que son tratos crueles, ¿no?, y degradantes para los seres humanos, ¿no? O sea, puede involucrar esto. Y eso implica que esta violencia no solamente acaba cuando llegamos a casa con la persona recién nacida, sino que puede prolongarse en el tiempo. Y me fui al ejemplo de la violencia psicológica porque es la que más se cuestiona. Pues sí puede haber, digamos, graves afectaciones a la salud por estos episodios que se mantienen en el tiempo. Ahora imaginemos una situación de violencia, una morbilidad, digamos, urgente, extrema, que no conduce a la muerte, pero que sí a lo mejor tiene consecuencias como incontinencia, ¿no? Y eso va a ser importante y va a tener ¿no?, efectos en la vida de la persona, ¿no? Y es verdad que muchas familiares, amigas, cercanas nos relatan. También son temas que no sé cuál sea tu perspectiva. Yo creo que cada vez se hablan más. O sea, siento que a lo mejor en mi generación, ¿no?, a lo mejor ya hay más como
o no sé, también eso puede ser un engaño, porque también nos rodeamos, digamos, en entornos de mujeres que tenemos acceso a servicios de salud, ¿no? Que trabajamos estos temas, ¿no? Que podemos tomar decisiones sobre nuestra vida reproductiva o no reproductiva. Y creo que sí puede ser un argumento falso, ¿no? Pensar que nuestra realidad le pega a otras mujeres, ¿no? En mi entorno creo que se habla más, estoy segura que en el tuyo también tienes este maravilloso podcast para hablar de ello. Pero poco en realidad, porque también por eso lo hago así. Me cuesta trabajo, me es difícil, ¿no? Compartirle los temas que hablo aquí con mujeres, ¿no? Así cerquita, que veo una mujer embarazada y empiezo a platicar y entonces ya me empieza a contar cosas que digo, híjole, tu doctor o tu doctora, o sea, ya sé por el camino para el que vas, pero no se lo puedo decir así, ¿no? Porque también es como un momento vulnerable y yo estaría muy mal de decirle, ¿no? Te están diciendo estas cosas mal, por eso es esto y me parece como una forma pues más sana, ¿no? Hace rato mencionaste una violencia que eso sí de manera cercana me lo contaron y me parece también muy importante, ¿no? Cuando a una mujer le hacen una cesárea y sin preguntarle a la mujer, porque muchas veces ni siquiera ellas firman ese consentimiento, pues las operan, no sé cómo se le llame. O sea, ¿el método permanente? Ajá, o sea, las operan ya para no tener hijos, pero ni siquiera le preguntaron a ella. Ella tal vez lo mencionó en una consulta de, pues tal vez sería buena idea si estoy en una cesárea, pues de una vez. Pero no firmó nada, no dijo sí, háganlo, y ya está, ¿no? Fuera del quirófano con la noticia de ya nunca más vas a volver a tener hijos, ¿no? O sea, también eso es como, y pues ya no hay vuelta atrás. Sí, y esos casos son muy frecuentes. Pensando en otro caso que podría ilustrar, si me permites, por favor. Esto que cuentas, también es muy importante resaltar el papel de las organizaciones civiles, ¿no? Y en nuestro país, bueno, hay organizaciones pioneras en estos temas en América Latina y que han acompañado este tipo de casos. El más reciente, y me parece que uno de los más importantes porque llegó también hasta la corte, fue un caso que se denomina como Sonia, ¿no? Para proteger la privacidad. No sé si lo has escuchado. No, cuéntamelo, Este por favor. caso lo llevó GIRE, que es, digamos, una de las organizaciones pioneras en estos temas en el país, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, con su sede aquí en Ciudad de México. Les recomiendo, ¿no? Si necesitan, digamos, algún tipo de asesoría de cualquier tipo, también están muy, muy presentes en redes sociales. Y lo que pasó en este caso fue algo similar a lo que decías, ¿no? Llevaba días, me parece que alrededor de 4 días en labor de parto, y bueno, como ya era urgente, ¿no? Que naciera el bebé, lo que hacen es que le presentan la opción necesaria, digamos, de una cesárea, y le dicen, y aquí viene la violencia, ¿no? La médica tratante le dice que sí ya pensó en el método que va a utilizar. Ella, en el momento en el que está, imagínense, 4 días. No, ya no eres persona. No, claro. Toda cansancio, agotamiento, preocupación, además, estrés, ¿no? Por la persona que van a ser. Y entonces lo que sucedió fue que pues se usó una estrategia que se utiliza mucho. Estaba la pareja presente también en el hospital y a ella la agarran en el momento de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Le comentan al esposo que ya la esposa ya consintió. Que seguramente ha de haber hecho como un... sí, o sea, no más que eso, ya ese punto. Y narran, o sea, en el expediente se narra que la hicieron sentir como irresponsable por no pensar, tenía 30 años o 31 años, imagínense esto, con el deseo de tener, ¿no? Otro embarazo en un futuro, ¿no? Próximo. Y entonces hacen esta estrategia que te comento que es muy habitual, ¿no? De decirle a la pareja, oye, tu esposa ya consintió, fírmale, ya dijo que sí, fírmale. Entonces firma, digamos, esta autorización, llegan con Sonia y le dicen, tu esposo ya autorizó, y ella, entre todo, la preocupación y todo, dice, pues ya, o sea, bueno, o sea, ¿sí? Y practican esto que se llama la oclusión tubaria bilateral, ¿no? Que implicaría, es un método, digamos, anticonceptivo de carácter permanente, ¿no? Aquí lo que me llama también mucho la atención es por qué la premura médica, sí. Porque estamos hablando que justo es una práctica, ¿no? Bastante usual, que como por qué quieren, pues ya esterilizar a las mujeres, ¿no? Entre más mujeres ya no puedan tener hijos, será como mejor, o sea...
Me llama mucho la atención. Sí, y hablando también de lo que decíamos antes de poner atención a quiénes son las mujeres, ¿no? Que pueden enfrentar principalmente este tipo de violencias, no que otras estén exentas. Claro. Pero sí, o sea, en el siglo pasado, sobre todo en nuestro país ha sido muy documentado también la esterilización forzada de mujeres indígenas también, ¿no? Como una práctica también común, ¿no? Y esos casos, y si me permites regresar como a las vías, sí. Por ejemplo, lo que hizo Gire aquí fue promover una serie de recursos hasta que llegó a la Corte, pero a la par de la Corte, que la Corte le otorga el amparo a Sonia y declara una serie de medidas para reparar, ¿no? Su salud e incluso a una medida muy curiosa en términos médicos, ¿no? Que el hospital haga lo posible por investigar y por ver si hay para descartar que no se pueda, digamos, revertir esa operación que había sucedido en el cuerpo de Sonia, ¿no? O sea, también como pónganse las pilas, claro, y vean si es posible de alguna forma, ¿no? Que el procedimiento sea, digamos, revertido. Pero además también protección a su salud, digamos, de carácter psicológico, claro, y también la instrucción al hospital que active el mecanismo, que es el mecanismo, digamos, más usual, que es meter una queja al mismo hospital, ¿no? A los que se conocen como órganos internos de control, para que vea si la conducta de la médica tratante, ¿no? Digamos, tuvo algún tipo de repercusión sobre, ¿no? Lo que sucedió con Sonia. Aunque la Corte no dice pasó, o sea, violentó o de alguna forma no califica, ¿no? Cuál fue la actuación del personal de salud. Sí destaca que se trató de un caso de violencia obstétrica y que además la esterilización forzada, o sea, es una violencia a derechos humanos. Totalmente. Y me llama también mucho la atención que más allá de que el esposo firmara, eso no protegió, digamos, al hospital ni a los doctores de, bueno, pero es que sí nos firmaron. No, pero la que firmó tenía que ser ella. Sí. ¿No? Es poner otra vez a la mujer en el centro es su cuerpo. Y más allá de que el esposo podrá firmar lo que quieran, ¿no? O sea, también creo que eso es importante pues sí, como no dejar en manos de alguien más la salud de la propia mujer. Claro. ¿No? Sí, qué interesante y qué rudo que esté pasando tanto. Sí. Y creo que como tú muy bien decías al inicio, no es algo que esté pasando apenas, ¿no? Tal vez este trabajo de las organizaciones civiles, de la movilización social, de hablar más, digamos, desde el feminismo y las aportaciones que el feminismo ha tenido en la vida de todas las personas, no solo de las mujeres, claro, también nos ayuda como a poder nombrar este tipo de violencias. Y también te decía, siempre podemos jugar como otras estrategias. En realidad, digamos que esto que estamos platicando proviene de una tradición moderna, ¿no? De hablar de estas violencias que ubicamos a través de lo que nos ha ayudado el feminismo. Pero también dentro de, digamos, el ala tradicional del sector salud, también se sabría, y eso es una clase básica, digamos, ¿no? Sobre el consentimiento informado. O sea, porque a veces creemos que el consentimiento informado solo es que que firmes una hoja y que el médico te dijo, fírmele aquí, ¿no? Y ya, con eso ya, pero en realidad es un proceso. Qué va a pasar. No te dijeron qué va a pasar, no te dijeron en qué consiste el procedimiento, no te despejaron dudas. Y hablando de consentimiento informado, que uno puede decir que sí, pero a la mera hora puede decir, ¿sabes qué? Siempre no, ¿no? O sea, como esta cuestión de que el consentimiento informado siempre es reversible. Entonces, nosotras, bueno, en la UNAM tenemos un proyecto que se llama Bioética Feminista y justo uno de los temas importantes es el del consentimiento informado, ¿no? Porque ¿quién podría consentir? ¿Quién podría decir sí, acepto, estoy segura de un procedimiento con todas las determinantes que estamos contando, ¿no? O sea, imaginemos solo el supuesto, ¿no? ¿Cómo podríamos tomar decisiones en un estado tan vulnerable enfrentando la amenaza o lo que sentimos como una amenaza, la violencia del personal de salud? Sí, yo creo que en ese momento donde ya está la mujer en otro lugar que se va a Partolandia, ¿no? No es el momento para que ella pueda tomar una decisión, y yo creo que ahí es muy importante la labor, ¿no? De las dulas, sí, que sí son este ente que ahora entiendo por qué muchos doctores no quieren trabajar con ellas, pues porque le van a ir diciendo a la mamá, le van a ir diciendo también a la pareja, oye,
Yo creo que igual podemos esperar para acá, o ya te informaron que esto resultará también en taca, 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 ta, ¿no? O sea, creo que ese ente que es la dula y que funge no nada más es para que te esté haciendo aire y te acerque la botella de agua, ¿no? También todo esto que ellas aportan es súper importante para ir bajándole a esas violencias. Algo que nos decía en otro episodio el doctor Cristian Mera es justo, un poco lo estabas mencionando ahorita y por eso lo retomo, porque mencionaba que era importante que nosotras escribiéramos cartas dirigidas a los directores, esto en el sistema privado, ¿no? De los hospitales, ¿no? Escribamos cartas a los hospitales diciendo, yo estoy buscando un lugar, un hospital para tener un parto respetado en una sala de labor, parto, recuperación, quisiera poder meter a la dura y tu espacio no me lo está permitiendo. Y también ahora lo que dices, sucedió esto y escribir. Porque igual y tú dices, bueno, pero ¿qué va a pasar si solo es mi carta? Pero si ya todas empezamos como a meter esas cartas, pues ya no nada más es una, ¿no? Claro. Y algo se empieza a cambiar y algo empieza también a reverberar. Decíamos hace rato, pues no creemos que los doctores en principio quieran violentar, ¿no? Las doctoras o el personal de salud. Que yo no sé, luego también hay unas enfermedades, sobre todo en el sistema público, que ojo, luego los comentarios, sobre todo en TikTok, que me gusta mucho que me compartan sus historias, me han compartido que en algunos hospitales públicos las enfermedades las tratan muy bien. Y eso es bien bonito, ¿no? Saber que no todas las historias del sistema público son terribles, pero bueno, sí es importante que empecemos, como decíamos, a platicar de estos casos, porque tal vez ellos van a empezar a pensar, ok, esto es lo que ellas están sintiendo como violencia, como agresión, y estas son las repercusiones. Entonces, ¿cómo vamos a ir manejando, ¿no? Los protocolos internos? Claro. Sí, cuando te acercas a personas que trabajan muy de cerca en sector salud, sea, digamos, ya como de planta, de fijo, como personal de enfermería, trabajo social, o sea, se saben de estas prácticas, digamos que también es un hábitus del personal de salud. Ahora, eso no significa que, digamos, se trate de acciones que debamos normalizar. Me parece que estamos en momentos en donde es importante nombrar, como ya decíamos, sin, digamos, irnos por la salida fácil, me parece, de crear delitos o decir, bueno, entonces ahora vamos, ¿no? Digamos, penas de prisión para las personas, ¿no? Que cometan algún tipo de acto, ¿no? Que esté vinculado con violencia obstétrica. O sea, me parece que podría ser una salida, digamos, poco útil, sobre todo porque es parte del paradigma del personal de salud. O sea, estas prácticas tan comunes, ¿no? Están en la historia, digamos, de la formación del personal, ¿no? Desde las escuelas de medicina, de enfermería, ¿no? Y estas frases que, bueno, que no dijimos ahora ninguna porque sí, también nos imaginamos cuáles son, ¿no? Pero dilas, no, por quienes no han visto los otros episodios también. Sí, bueno, pero pues que claro que tienes el derecho de aquí a decir lo que quieras. Gracias. Que están vinculadas con con el cuestionamiento de la vida sexual de las mujeres, ¿no? Que sí, frases tan estereotipadas como, bueno, tienes que aguantarte porque tú tuviste relaciones sexuales, y lo estoy diciendo de manera muy, muy elegante, ¿no? Entonces, que sí. Me voy a decir una para que se te quite el pudor. Gracias. No, que muchas veces, pues claro, hay mujeres que están en pleno grito y llegan y les dicen, pero así no gritabas, ¿verdad? Sí. Cuando estabas cogiendo, así no gritabas, Tal ¿verdad? Cual. Tal cual. Eso es súper violento. Eso es violento, ¿no? Y esas prácticas que sí, Ya se te quitó el poder, ¿viste? Ya se me quitó, ahorita digo otra. No, que sí, que están ahí, ¿no? Y que forman parte de la actividad del personal de salud. Entonces, sí, a mí me gusta mucho digamos, no sé si conoces a Rafaela Schiavone. Ella, digamos, ha sido un agente clave en la política pública de este país, ha trabajado con organizaciones civiles para hablar de violencia obstétrica, bueno, en general de derechos sexuales,
de derechos reproductivos, ella es ginecóloga, y lo que ella, o sea, digamos, su postura es esta, tenemos que entender que para cambiar, ¿no? O sea, para que de alguna forma movamos estas violencias que han sido naturalizadas históricamente, tenemos que cambiar un sistema no solo de salud, sino también un sistema social, cultural, porque es una violencia de carácter estructural. Entonces, que me parece muy relevante que lo vincules también con el trabajo desde otras disciplinas, desde otros saberes, sean dulas, sean parteras, ¿no? Que también como que ponen en entredicho o cuestionan, digamos, la práctica, digamos, hegemónica, ¿no? Y por eso estas reticencias a que puedan ingresar, ¿no? Porque si no, bueno, ¿tú qué vas a saber, ¿no? Entonces sí es creo que muy importante ver cómo en este tema, pues estamos en otra cosa que buscando respuestas, buscando soluciones dentro de un sistema que ya de por sí promueve este tipo de, digamos, de violencias de carácter estructural, que tiene que ver con la formación del personal de salud, que tiene que ver, por supuesto, con el carácter, pues, mercantilista también. ¿No? Totalmente, Sí, porque también. es un negocio, o sea, Sí. vamos a partir también de ahí, ¿no? Que el hecho de que una mujer vaya a tener un hijo de la manera más rápida, pues eso ayuda a la economía del doctor, del hospital, o sea, no para nada y jamás le va a ayudar eso a una mujer, ¿no? Totalmente, ¿no? Que también te atraviesa por la raza, ¿no? Que por supuesto atraviesa por la violencia sobre las mujeres, sobre las niñas. No hablamos de adolescentes también, Claro. ¿no? Pero violencia obstétrica también en una situación como el embarazo adolescente, también, ¿no? Tiene también sus propias características y que un trato, digamos, más de mayor, que necesita mayor reforzamiento porque son personas menores de edad. Claro, eso debe de ser también muy complejo y qué bueno que lo apuntas. La verdad es que yo no lo había pensado, pero sobre todo esta parte de la infantilización, ¿no? Sí. Creo que todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva de las mujeres, de alguna forma está muy infantilizado. Y entonces, si ahorita decíamos, si una mujer no tiene la autonomía en ese momento de poder firmar un consentimiento, ¿qué pasa cuando ni siquiera eres mayor de edad? ¿Quién toma ahí la decisión sobre esta niña? Claro. Sí, o sea, son las preguntas que se quedan también ahí sobre la mesa. Digo, tampoco, y a mí me gusta decirlo en clase, tampoco es que cumplamos 18 años y ya, digamos, tengo ya sé todo lo ya que quiera. Entendí la vida, ya yo entendí. tengo casi 34 y nomás no la entiendo. Ajá, sí, digamos que ya de por sí la toma de decisiones es compleja en situaciones como la que estamos contando. Ahora pensemos en una persona adolescente que requiere cierta, también, uso del lenguaje adecuado, también, o sea, otras características en la atención. En otras frases como estereotipadas, cuando te dicen mamita, ¿no? Ándale, mamita, ya falta poco, ¿no? O sea, también creo que cada quien sabe, cada quien puede sentir, ¿no? Cuál es la dimensión de si es violencia o no. Eso también es muy importante decirlo, porque habrá alguien que con algún tipo de frase se sienta acogida, digamos, claro, ¿no? O que se sienta, me habló bonito, ¿no? Pero habrá otras personas que digan, bueno, o sea, evitemos cierto lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en temas de atención al aborto, ¿no? Imaginemos los supuestos que decíamos al inicio, ¿no? Una persona con un embarazo, digamos, deseado, que se está enfrentando a un aborto espontáneo en ese momento y que el personal de salud está haciendo algún tipo de comentarios o que te llevan después del procedimiento, pensemos de una MEU, te llevan a alguna sala donde hay mujeres que acaban de ser mamás, ¿no? Sí, y esas o cosas... que tienen a los bebés al lado, eso me parece también como un poco cruel. Un poco cruel, ¿no? Entonces sí habla de que, como ya hemos dicho, necesitamos poner al centro a la persona para saber también cuáles son sus necesidades, sus deseos, cuál es el contexto que les atraviesa, porque, o sea, las experiencias de vida son distintas, ¿no? Y a lo mejor una frase que me podría sonar nada terrible o digamos cuestionable, para otra usuaria sí que lo puede Le detonó ser, ¿no? algo más. Sí, claro. y eso, bueno, porque es un aspecto, o sea, digamos, hablar de violencia obstétrica es muy amplio, ¿no? Pero bueno, espero que hayamos retomado como algunos ejemplos. Entre otras de las vías, como la vía administrativa, está la muy famosa, que también es se utiliza mucho, acudir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la famosa CONAMED, el Consejo, perdón, yo ya le cambié. ¿Consejo de? La CONAMED. CONAMED. Sí,
el Consejo, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para levantar una queja también de carácter administrativo. Okay. O sea, con lo que queremos plantear o lo que les he querido acercar es que no solo hay la vía penal, digamos, hablar de violencia obstétrica no implica, les decía, meter a la cárcel al personal de salud. No, es hacerles también pues llamadas de atención de por favor, vayamos cambiando esas formas. Claro, y también que estas instituciones deberían tener mecanismos de investigación para saber, porque esto también es algo muy notorio cuando los casos llegan a la Corte o incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es otra vía, una queja, digamos. Que como los expedientes están, digamos, muy bien respaldados, están muy bien cuidados, ¿no? Y este caso, por ejemplo, el caso Sonia que te comenté de la esterilización forzada, pues sí, aparentemente el consentimiento informado estaba la firma, ¿no? Exacto. Entonces es como, pues, ¿cuál violencia? Si firmaron. Exacto. Entonces, y eso aún confirma, procedió. Claro, algo más. Claro, entonces sí es muy importante como verificar, ¿no? Saber qué es lo que quiere una persona, una mujer, una paciente que ha ¿por qué irías, no? ¿Por qué irías? Porque puede haber muchas, varias vías y no son, digamos, excluyentes. O sea, puede ser una y la otra. En el caso del caso Sonia, movieron dos, amparo y movieron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aunque no tiene un efecto, digamos, de sancionador, pero sí, digamos, tiene un ojo público. Un marco donde, lo pensaba ayer que pensaba en nuestra plática de hoy, pues que antes no se llamaban feminicidios, ¿no? No estaba tipificados así, sino que eran homicidios y bueno, fue hacia una mujer. ¿Y por qué ahora se llaman feminicidios? Pues porque ¿cómo llega a ese homicidio? Pues tuvo ciertas particularidades que lo llevan a nombrarse así, pero tuvo que haber casos, historias que fueran grandes y sonados para hacer esos marcos y entonces que de ahí muchas otras mujeres pudieran tener justicia, ¿no? Creo que este también sería el caso. Hace rato mencionaste que ya no era una práctica el legrado y yo todavía he escuchado a mujeres que se les aplica. ¿Cómo funciona esto? O sea, sí puede ser en algunos casos, no debería ser en ningún caso, y si sucede, ¿es violencia? Fíjate que también dependerá del supuesto, ¿no? Si nos vamos como a las referencias y recomendaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud ha dicho ya, digamos, no sé si por más de 2 décadas, ¿no? Que el legrado... Ya hace un rato. Ya hace un rato, sí. O sea, yo por lo menos y seguro desde el siglo pasado, que el legrado es una práctica que debería estar en desuso. ¿Por qué? Porque hay técnicas, digamos, ampliamente mucho menos invasivas que el legrado, ¿no? Y mucho más seguras, como el que mencioné hace rato, la aspiración manual endouterina, que se conoce como AMEU, ¿sí? Entonces, en nuestro país, la verdad, en los últimos años ha habido grandes avances para trabajar con el personal de salud, porque como muy bien decía, la AMEU es un procedimiento muy sencillo, ojalá trajéramos una foto, pero en realidad es un mecanismo poco costoso, en donde en realidad se aspira, digamos, el contenido que está en el útero, ¿no? O sea, sí se recomienda para ciertas semanas de gestación, pero no involucra involucra menores riesgos, ¿no? Que una intervención como la que decíamos, como el legrado. Entonces, en nuestro país, eso es a lo que iba, la política pública del Secretaría de Salud está muy enfocada a retomar, digamos, estas observaciones y en los últimos años ha bajado de manera considerable que el personal de salud acceda, ¿no? O que tenga como primera medida el legrado, ¿sí? En materia de aborto, sobre todo pensando en aborto, digamos, inducido por elección de la persona que no desea, ¿no? De una mujer que no desea un proyecto de maternidad, pues también se habla ya mucho del aborto con medicamentos, claro, ¿no? Que también es un procedimiento muy seguro, ¿no? En donde uno puede administrarse las dosis de medicamento en casa, ¿no? Y que, bueno, esta es una práctica que también las ginecólogas aliadas, ¿no? En el mundo, pues han asesorado
¿no? Y no necesariamente, también personas que conocen perfectamente cómo funciona el medicamento y los signos de alerta. Como todo tratamiento puede tener, ¿no?, algún riesgo dependiendo de las características y la historia de vida de las personas, pero sí, efectivamente, digamos que en teoría el legrado debería estar en desuso, aunque como tú muy bien dices, no es extraño que de repente se utilice. Hay ginecólogos, ginecólogas, y eso me parece también interesante ¿no?, que dependerá el caso, ¿no?, porque depende qué grado de evolución, ¿no?, está presentando este aborto, si es que ya lo hay, si hay un desprendimiento. Entonces podría ser que sea, pero como una medida, digamos, última, ¿no? Claro. Y pensando sobre todo en los avances, en la salud, en los avances, en el bienestar. O sea, el procedimiento que te estoy contando, AMEO, o sea, es un procedimiento ambulatorio. O sea, se realiza en unos minutos y la mujer, ¿no?, la paciente se puede ir caminando. Sí. Oye, me llamó la atención hace rato que decías en clase y en la UNAM. ¿Eres investigadora de la UNAM? Ok. Sí, soy profesora de la Facultad de Derecho y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, o sea, también una instancia, digamos, sí, representativa del derecho en América Latina, y yo creería que en el mundo. También coordino una cátedra sobre laicidad, también como vinculando los temas que hemos abordado ahora con la importancia de una atención laica. No mencionamos ahora ese vocablo que me parece también muy potente, ¿no? La importancia de que el personal de salud se abstenga de emitir comentarios relacionados con sus creencias personalísimas, ¿no? Y bueno, eso hago. Ajá. Y también asesoré justo esta política pública de aborto seguro hace unos años. Súper, qué interesante. Me parece increíble que, bueno, pues ya estos temas o sea, ya se estén poniendo, ¿no?, para estos nuevos licenciados que saldrán. Porque es bonito y es necesario que tengan esas perspectivas, ¿no? Que sepan lo que está sucediendo afuera y que así como en la medicina tendrían que estarles también dando, ¿no?, como, oigan, ya la forma de tratar a las mujeres es de esta y no de esta manera fría, y de procedimientos 1, 2, 3, pues que somos personas, ¿no? Algo que tiene el derecho. Mi mamá es abogada y a veces le digo que me parece chistoso. Ella litiga y me parece chistoso que de repente pues le llegan, ¿no?, personas y lo que le cuentan es como el chisme y ella tiene que traducir al chisme a lo legal, ¿no? A ver, de esto que me dijeron, ¿cómo cabe aquí? Entonces me parece muy bonito que estés haciendo esta labor. Gracias por poner ahí tu corazón, tus esfuerzos en que esto cambie en materia de, pues, los derechos reproductivos de las mujeres. No, pues gracias a ti por la invitación y bueno, pues con gusto seguimos conversando. Sí, por favor, estos temas son, híjole, siento que es como un queso, no iba a decir, bueno, queso Oaxaca, así lo conocemos en la Ciudad de México, que tiene como muchas hebras. Por favor, síganme escribiendo de cada capítulo, sobre todo también, qué temas les interesa como que abordemos más, pues a profundidad. Y pues ya te estaremos preguntando otra vez. Con todo gusto. Muchísimas gracias, por venir. Gracias a ustedes por escucharnos. Este podcast llega a ti gracias al apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, UNFPA.